A partir de ahora, hablaremos de ruido, la gran amenaza para la salud que nadie quiere escuchar, bajo la conducción de Herman Rojas y gran equipo. Un saludo a toda nuestra audiencia, la emisora y el programa que nos están siguiendo en América Latina y en partes de España. Un saludo muy especial a la Federación de Vecinos contra el Ruido de España y a Juristas contra el Ruido, especialmente a Yomara García, ya que por medio de ella fue que tuve vínculo con la doctora Ángeles Bonmatí, quien tengo el gusto de tener hoy. Hoy seguimos con nuestra serie sobre el ruido y sus efectos en la salud. La doctora María Ángeles Bonmatí es doctora en fisiología de la Universidad de Murcia. Ha sido investigadora en el grupo de sueño de la Universidad de Surrey, Reino Unido. Ha sido investigadora en Cyberfest, en el Instituto de Salud Carlos III. Ha publicado una multitud de artículos sobre cronobiología y sueño en revistas científicas de alto impacto. También ha colaborado en labores de docencia en la Queensland University of Technology y la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es docente del Departamento de Anatomía Humana y Psicobiología en la Universidad de Murcia e investigadora principal en el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria. Autora de un libro muy interesante que se llama Que nada te quite el sueño, edición crítica del año 2023. Buenos días, doctora María Ángela, un gusto tenerla en la emisora. Buenos días, pues encantada de estar con vosotros y muchas gracias por invitarme a participar. Bueno, por ello quisiera empezar diciendo, por cierto, que este libro, Que nada te quite el sueño, es un libro muy interesante. Lo recomiendo fuertemente a toda la audiencia, sobre todo como herramienta de ayuda a los habitantes del sector de las zonas aledañas en los cuales se está llevando a cabo en este momento estos eventos masivos de Vive Claro, Parque Simón Bolívar y Movistar Arena, en las zonas de galerías que están llenas de bares y discotecas. El sueño realmente no es valorado en nuestra sociedad actual e incluso las personas que viven en estos sectores que están acostumbrados a esta anomalía, realmente están siendo afectadas sin que lo no, sin darse cuenta de manera inconsciente. Doctora Bonmatí, aunque usted es experta en cronobiología y conoce muy bien los efectos del ruido en el sueño, pues también conoce los efectos del ruido en la salud. Vamos a empezar por ese tema. ¿Cómo es que afecta el ruido en la salud general? Bueno, pues es evidente uno de los efectos más obvios es la pérdida auditiva, ¿no? Cuando estamos sometidos a un ruido excesivo, pues corremos el riesgo de perder audición. Sin embargo, hay otros riesgos para la salud que no van directamente unidos a esa pérdida auditiva y que se pueden producir incluso cuando el ruido no supera esos umbrales suficientes para producir esa pérdida de audición. Y entre esos riesgos, pues tenemos un aumento del riesgo cardiovascular. De hecho, sabemos que estar expuestos a un nivel de ruido constante durante un periodo de tiempo prolongado, pues puede aumentar el riesgo de padecer, pues, enfermedades cardiovasculares, infartos de miocardio, infartos cerebrovasculares, etcétera. Luego también estar expuestos a ruido supone una mayor probabilidad de padecer trastornos hormonales y metabólicos, por ejemplo, diabetes tipo 2 y otro tipo pues de trastornos endocrinológicos. Y bueno, por supuesto, la alteración del sueño. De hecho, es uno de los graves efectos que produce el ruido cuando se produce en horario nocturno, pues esa alteración del sueño que a su vez va a contribuir a aumentar esos riesgos que ya hemos mencionado anteriormente, los trastornos hormonales y ese mayor riesgo cardiovascular. Luego, eso sería dentro de los efectos, digamos, fisiológicos, pero por supuesto están los efectos psicológicos, pues un mayor nivel de estrés, de ansiedad, de síntomas depresivos, un menor rendimiento cognitivo, un mayor nivel de irritabilidad, fatiga mental, todo esto además agravado si se ha producido una alteración del sueño. Sí que quiero dejar claro que el ruido perjudica a todas horas, pero es cierto que cuando se produce en horario nocturno e impide dormir lo suficiente, pues todavía los efectos, digamos que se van a multiplicar.
Y por supuesto, bueno, también efectos sociales, pues produce una menor cohesión social, tiene un impacto económico negativo en las poblaciones y produce desigualdades en salud, porque al final resulta que aislarse del ruido cuesta mucho dinero y quien puede hacerlo pues va a tener una mejor calidad de vida que quien no puede permitirse esos aislamientos. Cuando realmente lo que deberíamos hacer es evitar la fuente de ruido, ¿no? Más que protegernos de ese. Muchas gracias, doctora. Yo he escuchado conferencias que me parecen muy interesantes. Eh, Quisiera preguntarle qué opina acerca de este pensamiento en la sociedad moderna, sobre todo con tantos eslogans que hay que ser muy productivo, que dormir es una pérdida de tiempo. Bueno, pues que no son ciertos. Realmente sabemos que dormir en absoluto es una pérdida de tiempo. Mientras dormimos, se están produciendo en nuestro organismo multitud de procesos fisiológicos que son fundamentales para vivir. Pero es que yendo directamente a la productividad, sabemos que una población que duerme menos de lo que necesita, también va a ser una población que produce menos. ¿Por qué? Porque es más tendente a enfermar. Entonces, las bajas por enfermedad van a ser mayores en una población que duerme poco. Pero es que además el rendimiento, tanto el físico como el cognitivo, también disminuye cuando estamos sometidos a una falta de sueño, digamos, a medio o largo plazo. Por lo tanto, pues nada más lejos de la realidad. Ese mantra que nos quieren inculcar de que dormir es una pérdida de tiempo, pues no está fundamentado. Al contrario, hay evidencia científica suficiente para pensar que es justo al contrario. Efectivamente, doctora María Ángela Bonacci, cuando uno escucha esos eslogans acerca de campañas que prácticamente le exigen a la población dejar de dormir para precisamente activar la economía, y es un tema muy importante, que es el impacto económico, que más adelante me gustaría tocarlo ya de manera directa. ¿Cuánto tiempo hay que dormir en el día y cómo cambia este patrón con el tiempo, con la edad de las personas? O sea, desde que las personas nacen hasta que las personas envejecen. ¿Cómo influye esto en la recuperación? Pero antes de empezar, después, doctora, le quiero hacer un comentario. Imagínense que aquí en Colombia, los bares y las discotecas no están insonorizados, porque eso está prohibido en el POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial. Deben estar insonorizados. Y en esas zonas viven niños de todas las edades, ancianos. Hay hogares geriátricos. En este momento hay un espacio habilitado para eventos masivos al frente de dos hospitales de referencia en Colombia, que son el Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Colombia, que es uno de los más importantes de nuestro país, y el Hospital de la Policía. Y hace poco tuvimos una entrevista con el doctor Fajardo y nos comentó que perfectamente llegan hasta 75 decibelios en toda la línea del frente del hospital universitario y no dejan dormir a los pacientes. En este momento van a poner una queja ante la alcaldía. ¿Qué opina de eso? Bueno, pues que me parece una auténtica barbaridad que se pueda permitir esos niveles de ruido tan cerca de una zona donde hay personas intentando recuperarse de una enfermedad. Bueno, me parece absolutamente inadmisible. Ya no solo, claro, nos hemos ido al extremo, que me parece gravísimo que haya, pues, que se autoricen esos eventos ruidosos cerca de centros hospitalarios, pero es que se autoricen cerca de donde viven personas ya me parece mal. Este tipo de eventos, bueno, pues son dañinos, producen un perjuicio para la salud de quien habita cerca. Todavía peor es cuando las personas que están en un hospital están sufriendo, padeciendo una enfermedad de la que están recuperándose. Ese ruido, esa imposibilidad de estar tranquilo, de descansar, de poder conciliar el sueño, pues por supuesto va a tener una serie de efectos negativos sobre la salud. Se sabe que el tiempo que una persona tarda en recuperarse de una enfermedad se alarga cuando no puede dormir lo suficiente. Estar sometido al estrés que suponen estos ruidos,
pues por supuesto también va a agravar la situación. Entonces, bueno, pues desde luego, bajo mi punto de vista, no debería permitirse ni uno solo de estos eventos. Aquí yo estoy hablando ahora mismo desde España y lamentablemente, pues estas situaciones también se producen aquí. A pesar de que hay una legislación y hay una normativa, pero bueno, muchas veces pues se dan licencias, como llaman, de excepcionalidad. Pero claro, esas licencias de excepcionalidad son demasiado frecuentes, ¿no? Entonces, al final, la población que vive cerca de estos eventódromos, pues está sometida a una situación de ruido continuo que las autoridades no deberían permitir. Es decir, deberían proteger la salud de los ciudadanos que somos quienes estamos viviendo en estas áreas residenciales. Y los niños, doctora, en esas zonas que estamos comentando, hay niños de todas las edades, hay desde recién nacidos, niños de 1, 2, 3, 4, 5 años, adolescentes. eh, el sueño, los patrones cambian y son importantes esos cambios en el patrón a lo largo de la vida para llevar a cabo un correcto neurodesarrollo. Y yo me pregunto, bueno, ¿qué va a pasar con estos niños que desde recién nacidos están expuestos a estas zonas de ruido, que vienen en esas zonas, que tienen prácticamente hasta donde se dan sueño sueño de alertas todo el tiempo en etapas iniciales, los primeros meses, y que esos cambios de patrón son importantes en la vida para el desarrollo neurológico? ¿Cómo irán a crecer esos niños? La pregunta que yo me hago. Y los ancianos, los de los hogares sería. Pues en efecto hay población vulnerable entre la que se encuentran pues los niños y por supuesto las personas adultas mayores también. Se sabe por estudios que se han hecho en animales de experimentación que cuando un animal en pleno desarrollo, en pleno crecimiento, no duerme lo suficiente, pues luego tiene problemas en el desarrollo neurológico y no llega a alcanzar pues el nivel de desarrollo de otros animales que sí que han podido dormir lo suficiente a lo largo de ese desarrollo. En el ser humano, ¿cómo va a afectar? Pues realmente sería interesante hacer un estudio longitudinal y ver qué va a pasar con estos niños que lamentablemente están sometidos a esta situación de estrés, ¿no? Es realmente importante, es fundamental que todos durmamos lo suficiente, ¿no? Pero especialmente fundamental es en estas etapas de desarrollo, donde no dormir lo suficiente pues puede tener unas consecuencias muy graves en la vida futura de estas personas en desarrollo. Yo no me gusta hacer excepciones porque creo que toda persona debe estar en un ambiente pues donde pueda desarrollar su vida con normalidad, pero es cierto que cuando en estas áreas pues hay niños pequeños y hay personas ya de cierta edad con una serie de patologías, pues ese desarrollo puede verse alterado y en el caso de las personas con patologías pues se pueden agravar o incluso aparecer nuevas patologías. Por lo tanto, pues es especialmente relevante que en zonas donde exista esta población, pues se tenga especial cuidado con este tipo de situaciones. En Colombia hay unas zonas como por ejemplo la zona del área de la costa atlántica, y eso lo hemos descubierto en la iniciativa Colombia contra el Ruido por comentarios que hacen a veces las personas. Pues obviamente no son todas, porque la costa es una de las zonas donde más quejas hay por ruido en Colombia y ruido de voz. Y realmente es un poco grupo de personas en el Atlántico que hacen que sacan los picos que llaman, es que suman varios baffles para tener una potencia sonora y compiten entre ellos. Y ellos mismos son los que se quejan, ¿sí? Pero pues las autoridades no les prestan atención a las personas que se quedan y a que estos eventos pasan. A veces hay comentarios que a uno se dejan así como preocupado. Imagínese que ve uno comentarios en las redes que publican, ay, que esos ruidos no hace daño, que aquí a mi niño chiquito yo lo tengo acostumbrado desde que era bebé, lo pongo ahí al lado del bafle. Pues hay un niño autista en la costa, no, es que eso hay que sacar al niño autista para que se vaya acostumbrando al ruido. Esas prácticas culturales, pero a ti, ¿cómo le parece?
digamos, esta Bueno, idiosincrasia. yo creo que a cualquier persona con un mínimo de sentido común le parecerían totalmente inadmisibles estas prácticas. Me parece pues casi rozar, no quiero entrar en términos así un poco fuertes, pero bueno, casi rozar incluso el maltrato, ¿no? Exponer a un niño tan pequeño a estos niveles de ruido, pues no es bueno para su bienestar y para su salud. Entonces, pues, por supuesto, debería controlarse que esto no se haga, ¿no? Creo que cualquier persona con un mínimo de conocimiento sobre todos los efectos que puede tener el ruido sobre la salud, pues opinaría lo mismo. No creo que mi opinión sea diferente, pero por supuesto creo que la sociedad en su conjunto debería rechazar este tipo de posturas. Sí, pero lamentablemente eso es lo que ha sucedido con el proyecto de ley. Hay una resistencia, sobre todo por parte de los sectores económicos. Pero aún Claro. así, Mm, ujú. sí, sí, adelante. Sí, bueno, realmente, por supuesto, todo el problema del ruido, buena parte del problema del ruido, tiene su origen en los beneficios económicos que produce una sociedad ruidosa, ¿no? Pero son beneficios económicos solamente para ciertos sectores. ¿Por qué? Porque una sociedad ruidosa y una sociedad que no duerme lo suficiente, al final es una sociedad que primero produce menos y además va a tener un gasto de su Producto Interior Bruto mayor que una sociedad, digamos, con un ambiente más saludable. Y de hecho, pues hay estudios que calculan el cuánto dinero cuesta a un estado que su población no duerma lo suficiente. Y, por ejemplo, en Japón se ha hecho el cálculo y está en torno a un 3% del Producto Interior Bruto que se pierde como consecuencia de que su población no duerma lo suficiente. En Estados Unidos se ha hecho también ese cálculo y está en torno al 2,3%. En diferentes países de Europa, pues también en torno al 2%. Entonces, estamos hablando de que una sociedad ruidosa no necesariamente es una sociedad más desarrollada, todo lo contrario. Pero sí que es cierto que hay algunos sectores de la economía que se benefician de producir ese ruido. Aquí hay que llegar a una situación que proteja la salud de las personas. La salud debe ir por delante de la economía en todos los casos. Tuvimos la reciente pandemia y ahí se vio cómo, bueno, pues al final hay que posicionarse entre la economía y la salud y yo, por supuesto, siempre me voy a posicionar a favor de la salud. Sí, pues, lamentablemente, pues en estos países, no sé si en España existan, pero por lo menos en Francia está la EM, en Inglaterra está el DEPTA, que son departamentos que están asociados a los departamentos de salud y que hacen unos cálculos de los costos monetarios y que sí han logrado cuantificar y mirar cuál es el impacto en la economía y por eso también ejercen un poco más de control. España tiene este tipo de departamentos dentro de sus, digamos, funcionarios sanitarios dentro de las administraciones. ¿Existe eso? ¿Cómo cuantificar los efectos sobre el Producto Interno Bruto y los daños en la economía para que la gente no piense que se está afectando la economía? Pues hasta donde yo sé, en términos de ruido y de falta de sueño y demás, no lo hay. En términos de otras bueno, de otros ámbitos sí que se hacen estudios de este tipo. Pero bueno, a día de hoy la realidad es que no. Sí que es cierto que en España tenemos una normativa que si se cumpliera y se hiciera cumplir, pues no existirían estos problemas. Pero ya digo que muchas veces pues las autoridades utilizan herramientas como esas licencias de excepcionalidad que lo que hacen es anular la normativa de ruidos durante una noche y esa herramienta está pensada pues para eventos de especial interés, de que, bueno, pues que haya una visita de alguna autoridad importante a un lugar. Todo eso, lo que pasa es que se ha hecho un mal uso de esa licencia de excepcionalidad, de tal forma que se están concediendo licencias de excepcionalidad para ciclos de conciertos programados con meses de antelación, y esa no es la función de esa licencia. Por lo tanto, si se cumpliera realmente la normativa de ruidos que tenemos,
no habría problemas de ruido. El problema es que las propias autoridades anulan esa normativa cuando les conviene a ellos. Para favorecer, efectivamente, para favorecer la economía, pero solo de unos pocos. No se está valorando el impacto económico que tiene a nivel global y estatal, pues esas situaciones en las que la población no está en un ambiente adecuado. Pero usted me corregirá, creo que los datos de la ambiental de la Unión Europea, si no estoy mal en Francia, son sobre costos a la salud de 127 mil millones de euros al año. Es más o menos esa era la cifra. Me corregirá si estoy equivocado porque ellos sí los cuantifican por los efectos de ruido. Sí, pues no lo tengo el dato a nivel europeo, no. Si lo has leído, será. Sí. Lo que sí que hay, bueno, es un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente donde se cuantifica, pues, en términos de salud, no en términos económicos, pero evidentemente esos datos de salud están muy relacionados con los datos económicos y se ha calculado, por ejemplo, que hay 6,5 millones de personas con padeciendo trastornos de sueño crónicos por causa del ruido, lo cual pues es una cifra elevadísima. Se sabe también que hay 48.000 nuevos casos de cardiopatía al año como consecuencia del ruido, lo cual pues genera unas pérdidas económicas en términos sanitarios y en términos de productividad. Entonces, la verdad es que desconocía el dato de económico, pero vamos, sí, es perfectamente posible. Eh, y es que en medio de todas estas aberraciones que se presentan, pues en diferentes partes del mundo, realmente América Latina está fundida por este malestar, sobre todo las actividades que provienen del ocio. Lamentablemente los mapas de ruido no cuantifican bien estas fuentes, sino las fuentes fijas, entonces los estudios siempre repiten como un loro ruido de tráfico, ruido de los aviones, ruido ferroviario y ruido del ocio que en España tengo entendido que están locos por el turismo y las terrazas nocturnas. Sí, ese es uno de los problemas, que prácticamente no se ha estudiado la fuente de ruido del ocio nocturno. Entonces sí que es cierto que hay muchísima bibliografía al respecto de los efectos del tráfico, del ruido por el tráfico rodado, de los aeropuertos, del ruido industrial y demás, pero el tema del ocio está poco estudiado. Ahora se están empezando a hacer en varios ayuntamientos de España, se están empezando a elaborar mapas del ruido del ocio. Efectivamente es un problema creciente, al menos en España, pues sobre todo las grandes ciudades pues, tienen un grave problema con esto. Se ha producido lo que se llama gentrificación. Todos los centros de las ciudades pues se han llenado de estos locales de hostelería con terrazas en la calle y que producen un ruido excesivo. Ya no solo por las personas que están en esas terrazas hablando pues en voz alta, sino también muchas de ellas pues incluso ponen música que empeora todavía más la situación. Ya no solo el tema de los locales de ocio, sino también pues esos eventódromos, esos recintos para conciertos al aire libre que normalmente pues se localizan en zonas muy cercanas a lugares donde viven personas, ¿no? Entonces es cierto que en España vivimos ahora mismo una situación muy grave con el ruido proveniente del ocio. Es un problema muy complicado, pero por lo menos allá en España hacen todo lo posible por insonorizar estos locales, por lo menos lo exigen. Sí, la normativa exige insonorizar los locales que están en bajos de edificios, pero desde luego cuando hablamos de recintos para conciertos o festivales, ahí no hay nada que insonorizar, básicamente porque son al aire libre. Entonces, las pocas medidas que se implementan para tratar de frenar un poco el sonido, pues son normalmente ineficaces y no quitan prácticamente, no evitan el problema, porque al final, pues hay personas
Muchas veces, pues, bueno, yo cuento un caso particular. Yo vivo en un lugar donde estamos a 200 metros de uno de estos eventódromos. Entonces, pues muchos de estos festivales duran hasta las 3, 4, 5 de la madrugada. Es inadmisible que se estén autorizando este tipo de eventos cerca de zonas donde viven personas y ya digo, bueno, como hablábamos antes, ¿no? Niños, personas mayores, personas que pueden estar atravesando un problema de salud y población general, que la población general también tiene derecho a estar en su casa, en su vivienda, sin esta intromisión, sin esta agresión que se mete en tu hogar. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que los locales se intentan insonorizar, pero también existe el tema de de las personas que entran y salen al local. Y ese es uno de los grandes problemas que tienen las personas que viven en los centros de las ciudades. Que por muy insonorizado que esté el local, es cierto que la música que se emite dentro probablemente no llegue a su hogar, pero el ruido que favorecen estos locales en la calle, pues es muy alto. La gente sale a fumar, porque aquí, no sé en Colombia, pero aquí en España está prohibido fumar dentro de los locales, entonces, pues, los fumadores pues salen a la calle. Luego se organizan pues grupos con bebidas alcohólicas también en la calle, con lo cual por mucha insonorización que haya, pues este tipo de ocio siempre va a producir ruido, de un tipo o de otro, pero va a ser difícil la convivencia con personas que están intentando llevar a cabo su vida normal, teniendo que dormir las horas que necesitan en esas zonas. Muy bueno, doctora. Lamentablemente, el tiempo es un poquitico mortal en la emisora. De entrada ya de anticipo vamos a hacer una segunda parte. Sé perfectamente que este tema, sobre todo en lo que tiene que ver con el ruido, usted lo maneja muy bien. Por eso es que le agradezco mucho que haya asistido, porque sin duda alguna su experiencia y personal como profesional, todo lo que ha podido saber acerca de este tema, de verdad que es muy importante para toda nuestra audiencia. Entonces yo le quiero ceder la palabra ya para los últimos minutos y entonces continuamos con la segunda parte de la entrevista en la próxima emisión. Muy bien, pues muchas gracias. Todo el gusto es nuestro. Pero la verdad que es un placer hablar con usted. Eh, despedimos despedimos a toda nuestra audiencia. Agradecemos a toda su amable compañía. Entonces, esperamos hasta una siguiente emisión en Radio Cuervo Uruguay con la segunda parte de la entrevista con la doctora María Ángela Bonmatí. Ha finalizado Ruido. Hasta una próxima edición.